Bienvenido a Camino a los Pinos. Nuevamente seguimos adelante y vamos a conocer la visión de futuro que se ve desde el punto de vista de René Villarreal acerca de la escena económica de México. El momento actual se caracteriza por un modelo económico que hay que evaluar hacia futuro, cómo hay que cambiarlo para generar un modelo de integración a la economía mundial que nos permita crecer hacia futuro, porque el anterior modelo crecimos hacia el exterior, pero el sector exportador es dinámico, pero la liberalización al interior generó desarticulación productiva interna. México requiere crecer, no crecemos, el problema central es de crecimiento y generar empleos productivos y salarios remunerativos, y un nuevo modelo de integración a la economía global que nos permita avanzar a una etapa superior. Lo que ya se hizo fue positivo, ahora pensemos en esta nueva etapa de un modelo de apertura e integración a la economía mundial, competitivo y articulado al interior, y un modelo macro también de crecimiento competitivo que nos lleve a un crecimiento del 6% del PIB con estabilidad de precios y estabilidad externa. Este es el desafío que hoy enfrentamos y que de alguna manera se tiene que analizar por los propios precandidatos de cómo visualizan la problemática de hoy que está de alguna manera afectando al futuro de México. Que el reto es cómo crecer reindustrializándonos, avanzando a etapas superiores con mayor competitividad, generando empleos productivos y salarios remunerativos. La mejor política social a mediano y largo plazo es desarmar aún a los delincuentes, dándoles un empleo productivo y un salario remunerativo. Y aquí es donde tenemos que pensar cómo vendrían los grandes desafíos, pero principalmente cuáles son los programas económicos y los proyectos de desarrollo de México ante esta perspectiva de la economía global y de México el 2025. Y bueno, pues para tener una visión de conjunto, veamos cuál es la perspectiva en materia de política exterior que nos presenta el embajador Enrique Berruga. Cada cambio de gobierno a los mexicanos se nos abre una esperanza, una perspectiva de que las cosas van a ir mejor. Como sabemos perfectamente, no ha sido el caso en los últimos quizá 30 o 40 años. Hemos tenido puntos estelares en la historia de México, hemos tenido también puntos muy bajos y actualmente atravesamos por una situación especialmente crítica. El resorte de lo exterior, de la política exterior de México, resulta fundamental. Será muy importante que los candidatos o los aspirantes a presidir nuestro país nos muestren cuál es su visión del mundo, cuál es el papel que nuestro país juega en este concierto internacional tan complejo como es el actual. Cuáles son aquellas mejores prácticas que están ocurriendo en muchas partes del mundo y que México simplemente las ignora. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Queremos ser una potencia manufacturera como lo es China? ¿Queremos ser una potencia turística como lo es Francia? ¿Queremos ser una potencia militar? ¿Queremos ser una potencia energética? En fin, creo que tenemos que darle un perfil mucho más claro a México de cara al resto del mundo. Y esto serán cuestiones que estaremos preguntando semana con semana a los aspirantes a ocupar la presidencia de México. Me parece de la mayor importancia que ese instrumental que se tiene en la diplomacia, una diplomacia bien asentada como la que tiene México, se utilice mucho más en favor de los intereses del país, en promover nuestras inversiones en el mundo, en generar mayor tecnología, en fin, en avanzar como el país que queremos ser y no que se quede simplemente en ideas abstractas de presentaciones de campaña. Así es que creo que será un ejercicio de lo más interesante conocer el pensamiento internacional de los candidatos y a partir de la próxima semana aquí los esperamos en Efecto TV con este tipo de contenidos.
Pues en verdad el tema internacional es relevante para México. México tiene un papel que desempeñar en el Concierto de Naciones, tiene una responsabilidad en términos de participación en las decisiones globales y sobre todo es un jugador importante no solamente en el tema energético o en el tema de comercio exterior por la diversidad de la estructura y la apertura de nuestro sistema comercial, pero también ha sido siempre una organización que nos respeta como las Naciones Unidas, porque la política exterior de México ha sido consistente, ha sido respetuosa, ha sido una política exterior que ha marcado ruta y que de alguna manera este esquema de recuperación que plantea el embajador pues va a ser importante para el futuro de México. Así es, Lorenzo. Vamos ahora a un corte, estamos en camino a Los Pinos, regresamos, no se vaya.